estuvimos el día viernes en un... A ver, dale. Preséntese, Carlita, Sí, no me estoy presente. presentando. Pensé que venía de... Sí. Pero muy buenos días, amigos y amigas Radio Escuchas. Estamos aquí en su programa Sin Filtros. Soy Carla Escobar junto a mi amiga Geraldine Weber. Estamos hoy continuando un programa que iniciamos el día viernes, Geraldine. Gracias por acompañarnos. Soy Geraldine Weber, esto es Ecuador Sin Filtros. Ya tenemos presidente para esta fecha y hay que mantener la calma, la paciencia y orar para que nuestro país, nuestro amado Ecuador, salga adelante de la crisis de inseguridad en la que estamos sometidos, sumidos. Y hablando de buenas noticias, porque también hay que dar buenas noticias, el día viernes estuvimos con la grata presencia del doctor Salvador Sánchez del Claustro de los Derechos Universales de México en Ecuador, que nos va a contar sobre su visita, el objetivo, la misión. Doctor Salvador Sánchez, bienvenido a este espacio de Ecuador Sin Filtros. Muchas gracias, doctora Carla, doctora Yadin, muchas gracias por el espacio nuevamente en este lugar tan prestigiado que maneja el rubro de la información. Pues continuando con el tema, me gustaría hacerles mención de algo, tanto a ustedes como a su audiencia, sobre el apoyo que hemos venido dando ya hace un tiempo, hace unos 3 años promedio, a ecuatorianos fuera de su nación. Se trata de lo siguiente: hace ya promedio de 3 años, la primera persona que me buscó para que pudiera llegar a México y después buscar un empleo en los Estados Unidos fue de Guayaquil. Fue una señora que, por respeto y secrecía, omito su nombre, pero es una señora ecuatoriana que tenía un negocio en el Ecuador, lo dejó y se fue de lo que es el sueño americano, ¿no? Tuve a través de NGDH, que es la organización de derechos humanos que representamos en México y en el mundo, damos el apoyo a la compañera, llega a México, la cruzamos hacia Estados Unidos, le hicimos algunos documentos de invitación de gente de Estados Unidos para que pudiera ingresar y está felizmente hasta hace un tiempo en los Estados Unidos. Posteriormente a ello, me busca desde los Estados Unidos esta compañera de Guayaquil y me dice: ahora quiero traerme a mi familia. Era su hijo, su nuera y un bebé, por lo que recuerdo. Ellos se fueron a pie tierra por la travesía que sabemos de Darién, es correcto el nombre, Darién, y llegan a Nicaragua. ¿Sabes una cosa? Hay tantas historias en el Darién de gente que se muere, de gente que ven entidades, o sea, es místico y a la vez terrorífico cruzar el Darién. Por favor. Sí, y bueno, ellos llegan a la frontera ya con Nicaragua y ella se enteró que yo traigo una relación muy estrecha con ese país. Me llama y me dice: lo que pasa es que los militares tienen detenido a mi hijo, a mi familia, ¿podrá hacer algo? Y efectivamente tomé el teléfono, le hablo a una persona destacada de esa nación y va con los militares, los liberan de la frontera y mi amigo, que yo quiero, a él sí le puedo decir el nombre, lo quiero reconocer, Evers Cárcamo, él fue de los guerrilleros sandinistas, actualmente pues es un hombre de paz y me ayudó, los llevó a su finca, los llevó a su rancho, les dio de alimento, les dio ropa, los medicó porque la niña venía muy mala, de enferma por todo su trayecto. ¿Y cuántos viajaban? Eran 5 personas en total. 5 personas. Y los alojó en su casa. ¿Y lograron cruzar el Darién, el destino final? Después de que los tuvo una semana restableciendo en Nicaragua, los llevó a la frontera con el siguiente país y ahí ya en México me tocó ayudarles más porque tuve que tocar puertas en migración para que pudiesen tener un documento migratorio y llegar finalmente a los Estados Unidos, donde se encuentran. Ya, pero empecemos haciendo una aclaración, Salvador. Como ONG, como un tema de derechos humanos, es que se los apoya, no como un tema migratorio como tal. ¿Por qué? Porque me surgen las preguntas. Y los organismos de migración no están constantemente verificando, afectando, porque cada país cuida de una u otra manera sus ingresos, ¿no? Como fundación brindas el apoyo legal que se necesita, que es lo que debemos establecer para poder evitar que los derechos humanos de las personas que tratan por iniciativa propia llegar a los Estados Unidos utilizando la vía de México no tengan o no sufran vulneración de sus derechos.
Claro, aquí lo que quise dar a entender de un inicio es que me puse la camiseta porque yo amo a este país y a su gente. Primero me puse en lugar, lejos de ser representante de una ONG de derechos humanos, como ser humano. Claro. Inmediatamente después, obviamente, abogada, tengo que tomar participación con la camiseta de la NGDH de manera legal para poder vincularlos con las autoridades migratorias. Y hay que ser los antecedentes para la amable audiencia de I-99 de la 98.9 FM de con quién estamos. Estamos con Salvador Sánchez, él es el presidente de los derechos universales humanos. México, Ecuador, es un claustro humanista. Derechos universales que son la protección de la vida, la protección de la familia, incluso medio ambiente, hasta animales. Y es importante, ¿por qué estamos llevando esta conversación adelante? Porque se encuentra con nosotros, él está invitado a nuestro país, él es de México, está también como parte organizativa en lo que es el primer Congreso de Negocios México, Ecuador y el mundo, Carla. Entonces tener esta visión de que somos seres humanos integrales, que si hablamos de negocios también hablamos de seres humanos detrás, y esta acción, este tipo de trabajo a favor de los derechos de las personas es valioso, Carla, y hay que destacarlo. No, definitivamente es algo que es primordial, porque hemos visto el maltrato, Salvador, al que se somete a muchos de nuestros coterráneos y a mucha gente de varias nacionalidades en las entradas, en las fronteras. Es un tema fronterizo, para ser más específica. Entonces, esto, si bien es cierto, yo siempre he dicho, debería ser un tema abierto, el tema de la movilidad humana, ¿no? Uno podría o uno tendría que elegir a dónde quiere, uno no elige, digo yo, a dónde nacer, pero uno debería tener la libertad que propia del individuo, del ser humano, de decidir en dónde quiere vivir, ¿no? O sea, yo quisiera vivir, siempre he dicho, quisiera vivir en Madrid, por ejemplo, o sea, pero claro, pero los problemas fronterizos, los problemas migratorios nos complican. Hay una canción de Arjona que a mí me encanta, que trata sobre este tema de la migración, se llama. Mojados. Es fabulosa. Y uno dice, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo hacer? Que Dios no te pediría visa para entrar al reino de los cielos, y por qué nos llenamos de tantas trabas, dificultades para nuestros hermanos compatriotas que salen de sus países porque la situación está violenta, está difícil, no hay trabajo, no hay empleo, y resulta que te encuentras en situaciones como de esta familia que atravesaba el Darién y que fue de terror, y que gracias a una ONG como la del Claustro de los Derechos Universales logran llegar a México. Y este tipo de acciones, Carla, son importantes. Y por eso, Salvador, coméntanos cuál es tu perspectiva ante el fenómeno de los aranceles, que si bien es cierto, Trump dijo que los va a aguantar durante un tiempo estipulado, pero igual sigue siendo difícil. Claro, no estoy muy metido en el tema arancelario, lo mío es más de tipo empresarial, pero enfocado a la expansión en otras naciones. Pero lo que yo puedo ver en el tema del arancel hacia Ecuador, hace una semana vi una tabla comparativa en donde México, no sé, 25%, por decir un ejemplo, sí, ¿no? Hay países que les ha puesto 70%, algo disparado. China, por ejemplo. Sí, y Ecuador, si no mal recuerdo, estaba en 12, o corríjame. 10%. 10%. Y queda en 10. Entiendo que se suspende porque el Ecuador ha manifestado su intención de renegociar o negociar. Entonces se suspende a nivel mundial, Carla. Lo preocupante del por qué saco a colación el tema de los aranceles es porque la gente sigue saliendo del país. No hay empleo y encima dificultas el tema con los aranceles, con los impuestos a tu negocio, a tu emprendimiento, a tu exportación. Eso es grave. Lo cual, de paso, no coordina con la propuesta libertaria, ¿no? No dice... los libertarios proponiendo aranceles y aranceles fuera, es algo que, pero detrás de esto hay otros temas, ¿no? Vamos a tocar este tema en otro episodio de Ecuador Sin Filtros, porque a mí me parece súper interesante e importante. Ahora aprovechemos que tenemos a Salvador y hablemos, Salvador, un poco de por qué entregas doctorados honoris causas, cuántas universidades son las que Comencemos están... hablando del claustro. Sí, vamos. Claro, bueno, este claustro nace a raíz de una necesidad que hace un promedio de 10 años empezaron a proponerme. Me dice, en el Congreso mexicano fue donde nació esta iniciativa, en la Cámara de Diputados y de Senadores de México, donde he operado por muchos años. Me decían, bueno, ¿y por qué no aperturamos unas salas del Congreso mexicano para condecorar a médicos que han tenido
relevancia en su materia, o por qué no condecorar a la medallista que llegó de recién de las Olimpiadas y hay que condecorarla. Entonces empezamos con este equipo de amigos, cada uno de nosotros poníamos, uno pagaba las impresiones, otro pagaba las carpetas de vinipiel, otros ponían los bocaditos, nos hacíamos una vaquita, así empezamos, pero a veces sí es difícil mantener un ritmo así porque pues hay que, inclusive pues a veces le tenemos que pagar el vuelo a mucha gente, entonces era un poquito problemático, pero lo hacemos con gusto. Actualmente hemos crecido, gracias a Dios, y ya tenemos presencia en varios países del mundo, y como lo dije el viernes pasado aquí, me congratulo mucho de saber que posiblemente pisemos tierra de Surcorea en algunos meses porque... Sí, yo te comentaba justamente que si alguien sabe de todo el tema jurídico, de lo que hay que hacer, es Carla. Justamente, si queremos emprender oportunidades, Ecuador, Corea, tiene que haber un marco legal, porque son países que tienen leyes diferentes, y justamente Carla, que tiene la experiencia y que se puede ayudar a través de la donación que quiere hacer el gobierno coreano aquí en el Ecuador, no es tan fácil, Carla, sacar esas donaciones de la aduana. Claro. ¿Cuáles son las complicaciones? Tengo experiencia, sobre todo trabajé en algún momento en la aduana del país. Las complicaciones son muchas. A ver, cuéntanos. Son muchas por temas, y aquí volvemos al tema arancelario que hay en estos momentos. Se protege la producción ecuatoriana, entonces se prohíben cosas que vengan seguramente de mejor calidad y a menor precio, que ese es uno de los problemas por los cuales yo siempre discuto, porque digo, no puede ser que nosotros no podamos tener un producto de mejor calidad a un precio razonable. Entonces, ¿por qué no permites la competencia con el ingreso de las cosas a mejor precio? Pero bueno, las trabas están ahí, las trabas están en las normativas. Entonces son cosas que hay que, primero, digo yo siempre, el Ecuador tiene que hacer, no solamente con Corea, con Seúl, con todos los países que más pueda, si ya no tratados de libre comercio, por lo menos acuerdos comerciales, que es la única manera que nos va a ayudar a tener este tipo de ayuda, valga la redundancia, que nos están ofreciendo. Imagínate tú la oportunidad, y Salvador que lo explique mejor, de llevar jóvenes que recién se gradúen, profesionales, a vivir la experiencia de trabajar y vivir en Corea, específicamente en Seúl. Es algo que nos ayudaría no solamente por el tema, la experiencia, sino por lo que ellos traen como experiencias para luego en el país arrancar proyectos de inversión, ¿no? Y lo que culturalmente significa, aprender otro idioma, conocer de otra cultura. Y justamente Salvador me comentaba el día de ayer que empresarios quieren de gobierno a gobierno traer, donar, que es más o menos, Salvador, la idea que a través del claustro se busca para que se pueda generar empleo, oportunidades, emprendimiento. Claro, efectivamente, pues desde el sábado pasado estoy aquí en Ecuador y vine precisamente desde hace una semana con la finalidad de poder lograr ese acuerdo entre Corea del Sur y Ecuador. Yo, sin ser ecuatoriano de nacionalidad... Eres el mayor ecuatoriano trabajando por nosotros. Algo así. Sí. Nos ocupamos mucho nuestro compañero, el doctor Andrés, que también ha sido el vínculo directo con los coreanos, y veo que ya lo anunció la Cancillería. Eso me llena de alegría, porque un proyecto que desde el sábado pasado hasta hoy día ya se concreta. Es un placer saber que fui parte o somos parte como claustro de este logro, el cual generará empleo con una migración ordenada, una migración legalizada, que es lo que dicen los coreanos. Habrá visas, habrá seguridad social, y el recurso económico mensual sería el mínimo de $1,600 para arriba, dependiendo de la capacidad de lo profesional que sea cada persona, inclusive trabajos agrícolas básicamente también. Entonces cada 8 meses el equipo de Ecuador iría y regresando a los 8 meses, pero como lo dijo bien doctora, tendrá que aprender por acuerdo con Corea del Sur, aprender el coreano. Bueno, decía Ivonne Baki, que la tuvimos aquí en Sin Filtros, ¿te acuerdas, Carlita? Claro. Que ella hablaba 6 idiomas, que su hija hablaba 8, y que una carrera es aprender un idioma, y un reto para salir adelante, para desarrollarse, siempre es aprender otro idioma. Yo creo que no lo veo complicado. Creo que si el ecuatoriano está estimulado y quiere conocer otras fronteras, esta es una gran oportunidad, Carla.
Sí, esta es una gran oportunidad que también quiero decirte, Salvador, que debería de pasar por el Ministerio de Trabajo. Me imagino que sería acuerdo con el Ministerio de Trabajo, con el gobierno, para poder canalizarlos. Es correcto, de hecho tuvimos reuniones con la ministra del rubro del trabajo hace un par de días. Ivonne. Núñez, sí. Núñez, claro. Ivonne Núñez. Sí, y la verdad que tuvimos todo el respaldo del ministerio que ella representa, una persona muy comprometida con apoyar y que se genere empleo para los ecuatorianos de manera legal. Y obviamente generar empleo, generar acuerdos, es lo que busca el país. Y gente destacada, tengo entendido que Ivonne Núñez también va a recibir... Fue por muchos años jueza de lo laboral aquí en Guayaquil y bueno, y realmente ella sigue siendo jueza porque está en comisión de servicios, se tiene toda la experiencia en cuanto al tema laboral. Una mujer destacada que también va a recibir un doctorado honoris causa. Y doctor Salvador, ¿qué es un doctorado honoris causa? ¿Quién lo recibe? Sé que usted está viniendo el 13 de mayo para justamente ir al Ministerio de Trabajo, entregarle un doctorado honoris causa, fomentar vínculos de trabajo, México, Corea, Ecuador, y me parece visionario. Coméntenos en este tema, por favor. Claro, bueno, el grado máximo de doctor honoris causa únicamente lo tiene autorizado expedir una universidad, porque ahí el día de ayer me comentaban que una organización social iba a expedir algunos documentos doctorales en algunos países, incluido el Ecuador. Yo me extrañé mucho porque pues dije, pues si no traen la firma de un rector, pues como que no vale. no veo, exacto. Pero esta es la máxima distinción que una universidad puede emitir a una destacada personalidad en los ámbitos políticos, económicos, empresariales, diplomáticos, inclusive, que tenemos condecorados algunos embajadores en el claustro. Entonces, el doctor honoris causa es una forma de resaltar la labor de todo ser humano que ha tenido una trayectoria y ha dejado un legado. Fantástico. Carlita. Sí, aquí Geraldí, el dueño de la radio, incluso Eduardo Mendoza y yo tenemos un doctorado honoris causa. Somos parte del claustro. Claro, la hermandad. Claro, la hermandad. Déjenme un poco contarles, antes de hacerle la pregunta a usted, Salvador, a nuestros amigos de escuchas, que realmente la experiencia y lo que se vive es único. Es un tema de paso, no solamente de hermandad, sino que tiene que ver también con vínculos comerciales, con vínculos que abren los que se denominan los coworking, es que le dicen hoy en día a la gente, ¿no? El tener relaciones, porque tiene sede y tiene personas que han recibido el doctorado honoris causa en varias partes del mundo. Incluso yo recuerdo que cuando yo recibí mi doctorado se habló de quién manejaba en Estados Unidos, por ejemplo, esto que es, y eso se lo voy a dejar que usted lo cuente, Salvador, una de las firmas más grandes comerciales allá. Entonces, esto es no solamente un crecimiento y un reconocimiento personal, sino que abre las puertas de poder hacer negocios con otras personas del mismo claustro que se encuentran en otros países. Siendo una confraternidad rebosante de amor, donde estamos unidos hacia una misión, cuidar la vida, valores fundamentales y universales que nos unen, gente como tú, Carla, que eres la vicerrectora jurídica del claustro, gente como el doctor Salvador Sánchez, que es el presidente del claustro, y yo que estoy también su humilde servidora, trabajando para que podamos lograr hacer conexiones y que no solamente esta confraternidad, esta hermandad, sea la entrega de doctorados por el máximo entrega, desarrollo, aporte al país y al mundo. Estamos también nosotros organizando a través del claustro de los derechos universales la Convención Binacional de Negocios en México, en Cancún, y esta ceremonia de doctorado honoris causa que va a premiar la destacada labor de la alcaldesa de Manta, que va a premiar la destacada labor del gerente de Coca-Cola, que está en Brasil y que va a viajar a Cancún. Solamente lo podemos hacer con personas que están unidas por esta misión altruista de rescatar la humanidad y de trabajar por los derechos universales. Doctor, cuéntenos qué va a ser esta convención, cómo va a ser, de qué se trata. Bien, lo que tengo conocimiento de lo que hemos platicado, pues este evento reunirá a hombres y mujeres destacadas en los rubros que la convocatoria emana, pero sobre todo creo que también hay la participación de ecuatorianos y ecuatorianas destacadas en los rubros empresarial, político, diplomático, si no estoy equivocado.
con la cooperación bilateral de México, y creo que también los Estados Unidos aporta a algunas personas, ¿verdad? Esto, la verdad, para mí, como presidente del claustro, y ustedes parte que son de ese equipo, pues me llena de orgullo, porque lo que voy a hacer, como dice la doctora, es vincular más gente prominente. El doctor Carlos Grillo, él es parte de los doctorados que yo he otorgado, es un cubano que radica en Cancún. Él ya tiene conocimiento de este evento y me dice: Salvador, ¿en qué me sumo? Y también otro miembro del claustro doctoral que ya lo hemos condecorado, el doctor Armando Bojor, que es patrón, que en el mundo del turismo, como lo he comentado, lo conocen como el pequeño gigante del turismo de México para el mundo. Entonces él está siempre en las ferias de turismo en España, en todas partes que hay turismo, y ya está invitado. En la semana platiqué con él y me dice: ¿en qué puedo sumar? También va a estar la Cámara de Comercio Cubana Ecuatoriana en esta conferencia magistral. Va a haber educación, justicia, liderazgo femenino. Va a estar Carlita compartiendo toda su trayectoria en este liderazgo femenino. El doctor Ulises Herrán, oportunidades de negocios en Estados Unidos, que me parece interesante. Ellos son un pool de abogados radicados en Estados Unidos. También va a estar el gerente de Pepsi, la licenciada Marciana Valdivieso, que es la alcaldesa de Manta. Va a estar el doctor Salvador con un tema de los derechos humanos y el rol de la mujer en América Latina, muy interesante. Luis Ureta, el doctor Luis Ureta, el emprendimiento con sentido, construir una marca personal. Y también va a estar la doctora Sofía Georgina Lobato, ella es la videcana de la Universidad de Guayaquil. Y Carlita, y esto que a usted le va a encantar muchísimo, vamos a tener la ceremonia del doctorado honoris causa y medalla de la excelencia, donde vamos a destacar el trabajo, el esfuerzo de 3 distinguidos personajes: el señor Diego Granizo, que es el vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Latinoamérica, la doctora Marciana Valdivieso y Cira Macías de la Fundación Caminando Juntos, que usted la conoce. Y en el tema de turismo, qué chévere para los que quieran participar, ser parte del emprendimiento Ecuador, México, Ecuador y el mundo hispano. Vamos a tener actividades de integración: la zona hotelera, el Barco Columbia, la zona arqueológica, el Museo Esteric, un viaje a Tulum, el recorrido por Coba, el nado entre delfines, la visita al el cenote. turismo completo en Cancún. Sí. Que es la parte que motiva, pero que no deja de ser importante, porque conocer México es, yo le decía aquí a Salvador, no es porque él sea mexicano, a mí me encanta México. He tenido la oportunidad de estar compartiendo recorridos, la parte gastronómica es fabulosa, la parte turística es, te das cuenta que hay un emprendimiento de la gente en cada esquina, ¿no? Pero además la gente cómo vende a su país, es un tema importantísimo. Y lo conversábamos el día viernes en el programa del diálogo y decíamos: ¿qué pasa en Ecuador? Que tienes playas maravillosas y la gente no tiene esa iniciativa de vender. Por ejemplo, tú serías una excelente ministra de turismo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Patriotismo. Geraldine es una mujer que se activa, que tiene una creatividad, que todo. O sea, yo digo, ¿qué pasa con las instituciones a veces acá que no? Tú ves en México cómo la línea está marcada, no importa el tipo de gobierno que tengan, si es de derecha o de izquierda, tú ves que a México lo venden como una ciudad de turismo, como una ciudad gastronómica, y eso es bueno, eso es envidiable. Carlita, eso es patriotismo. Yo creo que cuando tú amas a tu nación, así como Salvador, que tú decías que es un ecuatoriano mexicano, cuando amas a tu nación, la vendes con el corazón. Aquí nos hemos olvidado de ser patriotas. ¿Qué opinas tú, Salvador? Es correcto lo que dice igual la doctora Carla, porque en los gobiernos de México no importa si está a izquierda o está a derecha, que en su gran mayoría ha predominado la derecha, el centro derecha. Siempre han vendido la imagen, como dice bien, de México en el turismo, y actualmente el gobierno que está en mi país pues ha dado difusión mucho a la zona Maya, a la zona del Tren Maya, a un nuevo aeropuerto que recientemente se inauguró hace 3 años en el país, que tiene críticas y tiene pros. O sea, hay gente que con ese aeropuerto nuevo dicen que pues solamente suben los fantasmas porque tiene poca accesibilidad, bueno, pocos pasajeros, pero si lo vemos desde otro punto de vista, no sé, de construcción, es un aeropuerto muy nuevo y eso es parte del fomento al turismo.
Fantástico. Queremos invitar a la radioaudiencia de I99 de la 98.9 FM a que si quieren sumarse, ser parte de este congreso, quieren llevar su emprendimiento a otras fronteras, quieren conocer de qué emprendimiento se pueden traer al Ecuador. Esta es la plataforma, esta es la vitrina. Ecuador en el mundo y el mundo en Ecuador. Vamos a tener gente muy destacada como la doctora Carla Escobar, que va a tener su charla, su ponencia, y queremos invitar a que Ecuador pueda generar oportunidades de empleo, así como el claustro está enfocado en que Corea genere oportunidades. También nosotros, que somos parte del claustro, Carla, debemos de traer a México a Ecuador y Ecuador a México. La hermandad entre los dos países siempre ha existido. Hemos tenido esa suerte de tener facilidades, por así decirlo. Ahora, con el problema diplomático que se generó, está un poco, digo yo, frenado. Me preocupa, por ejemplo, el tema de que antes nosotros podíamos entrar sin ningún problema de visa o sea, el problema fronterizo del que hablábamos al principio. Ahora tenemos que sacar una visa mexicana, la embajada acá no funciona, el consulado tampoco, no sé cómo lo estarán haciendo. Tienes que tener visa americana para poder entrar, o la Schengen para poder entrar sin ningún problema en México, pero eso limita el acceso. O sea, en este caso, imagínate cuánto ecuatoriano, y yo le decía a Salvador, yo soy devota a la Virgen de Guadalupe, y cada que le pido favores y los cumpla, siempre le digo que la voy a visitar y cumplo con irla a visitar. Pero ¿qué pasa con la gente que no puede? O sea, ¿qué hacer, Salvador, en estos casos? ¿Qué hacer? Porque para mí una equivocación, y no lo digo porque tú seas mexicano, lo dije públicamente en la radio y lo dije públicamente en mis redes sociales, fue... Ojo, ustedes saben que yo correísta no soy, que no es que soy amiga de Jorge Glass, siempre lo aclaro, pero la estupidez de haber ingresado abruptamente a una embajada de otro país, yo creo que las consecuencias las vamos a seguir pagando por algún tiempo más, y es algo que a mí sí me preocupa como ecuatoriana, porque se rompe un poco la relación. Más allá del tema violatorio, que yo esa parte seguiré manteniéndome, que fue una locura haber violado haber violado esa embajada como tal, porque entramos a territorio ecuatoriano, a territorio mexicano. ¿Cómo solucionarlo, Salvador? ¿Qué propuestas podemos presentarle al país? ¿O qué propuestas desde el claustro decirle, a ver, Estado ecuatoriano, necesitamos revisar esta situación con México? Caray, coincido, doctora, es algo que muchos lamentamos. De hecho, tanto en México como en Ecuador he recibido comentarios en pro y en contra, más bien en contra, de propios ecuatorianos de aquí de Guayaquil, que fueron a visitarme a México días después de la irrupción de la embajada. Y este amigo de aquí de Guayaquil fue a la embajada y me comenta que como ecuatoriano él lamenta mucho la situación. Y Salvador, somos un grupo de hermanos, México, Ecuador siempre ha sido hermanos, y no por una situación de una mala decisión de mi país, de mi gobierno, pues se tenga que enfrentar al pueblo. Porque yo vine a Guayaquil igual como muchas veces hace unos meses, el año pasado, y me decía, oye, ¿no tienes temor a que algunas personas, por ser mexicano, que declares que vienes de México, te agredan? Y lo dije en el hotel en una reunión, no sé, creo que estaba presente la doctora Geraldine, y me dijeron, hermano, ustedes siguen siendo nuestro hermano México, seguimos siendo pueblos hermanos, y eso es allá arriba, la pelea es allá arriba, el pueblo, las personas seguimos siendo hermanos, somos unidos, y es como lo hemos visto tanto en México como en Ecuador. Ahora, en México, muchos de los compañeros que se acercan conmigo, dicen, tú que vas mucho a Ecuador, dice, lamentamos profundamente que Aeroméxico haya decidido no volar más a Ecuador. Dice, ¿te afectó? Le digo, claro que me afectó. Entonces, imagínate, Salvador, una decisión de este gobierno de México, prohibirle a Aeroméxico que vuele, no solo afecta a los mexicanos, sino también a pasajeros de otras naciones. Dice, el problema de ellos dos no debe de afectar en las relaciones con las personas. En las relaciones bilaterales. Queremos agradecerte, Salvador, comprometerte a que vayamos a visitar a la Guadalupana. Carlita habla de la Virgen de Guadalupe. Será una experiencia maravillosa si estamos en Cancún, poder visitar a la Virgen y orar por nuestras naciones hermanas. Soy Geraldine Weber, me despido dándole las gracias a Dios y a ustedes por haber hecho de este espacio un momento muy especial. Agradecerte, Geraldine, agradecerle a Salvador, que nos ha visitado, que de verdad ha sido una experiencia que para mí me
me cogió de sorpresa completamente, porque bueno, ya verán, o los que vieron el programa el día viernes, lo que pasó al aire. Así que agradecerte, Salvador, decirte que estas puertas están abiertas aquí en Radio I-99 siempre que estés en el Ecuador, para que vengas a contarnos todo el trabajo que realizas en varios campos, no solamente en el de los derechos humanos, en el empresarial y en todo lo que tiene que ver con mover las economías de nuestros países. Así que agradecerte, Salvador, y decirles, amigos, que con nosotros y con Geraldine conmigo hasta el día miércoles. Muchas gracias. Nos vemos, chao. Chao, chao.